Hello, everyone. Hola, ¿cómo están? Let us look at Matthew chapter 10, verse 16. Veamos Mateo capítulo 10, versículo 16. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como But beware palomas. of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues. Y guardaos de los hombres porque os entregan a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. As I have been preaching the gospel all over, Mientras predicaba el Evangelio, my son was born in 1974. en 1974 nació mi hijo. At that time, I was living in a place called Padong in En Daegu. ese tiempo yo estaba en un lugar llamado Padong, en Daegu. During that time, I came to realize that many evangelists were needed. Entonces comencé a pensar que se necesitaban muchos evangelistas. And I thought that I should start a school to train preachers. Pensé que debía comenzar una escuela para formar evangelistas The misioneros. Lord had given me the heart to do that. El Señor puso ese deseo en mi So while corazón. training the students, it was difficult for me, and the students also went through many hardships. Así que comenzamos a entrenar estudiantes, pero tanto yo como ellos pasábamos muchas At first, we dificultades. sent out one of our students, Brother Kim Dong-song, to Apgok-dong. Y la primera vez enviamos a uno de nuestros estudiantes, el hermano Kim It was Dong-soo, less than a 200 Apgokdong. kilometers away from Daegu, where I was living. Aunque estaba a menos de 200 kilómetros de Daegu, donde yo But estaba, on the day that we sent him out, the whole church cried. el día que lo enviamos, toda la iglesia lloró. Nowadays, even if people go very far, we just say, have a good trip. Hoy en día, cuando alguien vaya a África, simplemente le decimos que te vaya But bien. back then, it was very different. Pero en aquel tiempo era realmente And we así. didn't have much, but my wife bought him a kerosene stove and other things that he needed and sent him off with them. Mi esposa le compró una cocina de querosene y muchas otras cosas y le enviamos con todo lo que pudimos Back then, preparar. there was no cell phones and communication systems were not good at all. En aquel tiempo no había teléfonos celulares y las comunicaciones tampoco eran And I buenas. would hear from him once every few months. Las noticias llegaban apenas una vez cada varios And what I meses. heard was so precious and so touching. Esas noticias eran tan esperadas y conmovedoras para nosotros. As we dispatched the ministers, it was so amazing and so wonderful. Al enviar evangelistas vivíamos muchas experiencias conmovedoras para causa de When ellos. Jesus sent out his disciples, Cuando Jesús envió a sus discípulos, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. I am not Jesus, but if it were up to me, I would never want to send evangelists into the midst of wolves. Yo no soy Jesús, pero sinceramente nunca querría enviar a los evangelistas en medio de lobos. I wanted to send the ministers to peaceful places where they could comfortably and graciously preach people to know God. Quería enviarlos a lugares tranquilos donde pudieran conocer bien a Dios y servirle en la But gracia. we were not in good financial situation. Nuestra situación económica no era buena. We were unable to provide good housing or sufficient support for our missionaries. No podíamos preparar viviendas ni brindar suficiente apoyo para una buena obra misionera. Therefore, our ministers suffered greatly. Los evangelistas sufrieron mucho. And I know very well they go through a lot of hardships. Yo sabía perfectamente que estaban And sufriendo. it also broke my Mi heart. corazón también sufría. But there was nothing I could do for them at all. Pero no había nada que yo pudiera hacer. Now, after a lot of years have passed, Después de que pasaron muchos años, whenever I have a quiet moment, I would think back upon those days. a veces cuando estoy tranquilo recuerdo aquellos días, When we first sent missionaries to Africa, cuando enviamos misioneros a África por primera when we vez, sent a missionary to Germany, cuando enviamos misioneros a Alemania, when we sent a missionary to America, cuando enviamos misioneros a Estados Unidos, when we sent a missionary to Paraguay, South America, cuando enviamos misioneros a Paraguay en Sudamérica, when we sent a missionary to India. cuando los enviamos a la India. Those memories come back to me one by one. Todos esos recuerdos vienen a mi mente uno por uno. I was not as wise as Jesus. Yo no tenía la sabiduría de Jesús, So I truly wanted to treat our missionaries well and help them as much as I could. por eso realmente quería tratar bien a unos misioneros y ayudarlos mucho. If I were Jesus, I don't think I would have sent the disciples as sheep among wolves. Si yo hubiera sido Jesús, no creo que hubiera enviado a los discípulos como ovejas en medio de lobos. I would rather send the wolf to the sheep. Más bien habría querido enviar a los lobos en medio de las ovejas. Go ahead and devour them. Ahora hagan lo que quieran.
But the Lord did not do that. Pero el Señor no lo hizo He así. sent the sheep into the midst of wolves. Él envió las ovejas en medio de los lobos. But as I've lived inside of the gospel for 50 years, for over 50 years, Pero viviendo en el Evangelio durante más de 50 años, why I was sent to Apgokdong comprendí por qué fui a Apcoctón, and why I went to Jangpali por qué fui a and Changpali why I faced difficulties when I preached the gospel in Kimchon. y por qué tuve dificultades cuando fui a predicar el Evangelio a When I Kimchang. look back on those days, it seemed as though I were truly a sheep among wolves, surrounded by people who wanted to bite and devour me. Cuando miro hacia atrás, parecía que yo era realmente una oveja en medio de lobos. Parecía que por todos lados venían a We are atacarme. troubled on every side. Que estábamos atribulados en todo. But when I think I just preach the gospel Yo pensaba que al predicar el Evangelio, and a person gets saved una persona recibiría el perdón de los and be pecados, transformed sería and transformada serves the Lord, y serviría al and Señor. he will bring another person to receive salvation. Luego traería otra persona que también Then serviría our la church members will salvación. grow from 1,000 to 2,000, Y entonces nuestra congregación se crecería a and 1,000 o our 2,000 church will be well off miembros. financially. Nuestra iglesia prosperaría y tendría abundancia And we can material. support missionaries in Africa, Podríamos apoyar ampliamente a los misioneros en and there will África be great works of God. y la obra de Dios se manifestaría en gran manera. Whenever I thought about ministry, I imagined the bright and rosy future. En resumen, cuando pensaba en el ministerio, siempre me imaginaba un ministerio lleno de éxito y Even though it's esperanza. difficult now, Aunque ahora seamos soon it difíciles, will be better. más adelante será mejor. When our ministers grow, Cuando los evangelistas crezcan they'll mucho, preach the gospel all around the world. será maravilloso predicar el evangelio por todo el The mundo. brothers are young now, Aunque ahora los hermanos sean jóvenes, but when they preach the gospel well, things will será be muy great. bueno si predican bien el evangelio. In 1 more year, things will get better. Dentro de un año todo In mejorará. 3 years, we'll have more ministers. En 3 años surgirán muchos más I evangelistas. thought that way very often. Yo tenía mucho ese tipo de But looking pensamientos. back now, things did not happen Pero that al way. mirar todo hasta hoy no fue así. Of course, people got saved. Por supuesto, hubo personas que recibieron la There was the works of the salvación. gospel. La obra del evangelio también avanzó. And truly, there were so many joyous and amazing things that happened that brought us to tears. Es cierto que ocurrieron muchas cosas tan hermosas que nos hicieron llorar de alegría y gratitud. But that does not mean that I was always happy, joyful, and cheerful. Pero eso no significa que todo haya sido siempre bueno, alegre y agradable. Why did the Lord say, I send you forth as sheep in the midst of wolves? ¿Por qué dijo el Señor que nos enviaba como ovejas en medio de lobos? Suppose a sheep one day walked into the midst of wolves. Imaginen que un día una oveja entre en medio de lobos. Hey, wolves, come here. Lobos, reúnanse! I am a sheep sent by God. Yo soy una oveja enviada por Dios. Do you understand? ¿Entienden? Come here. ¡Reúnanse! Not a single wolf would stop No to creo que listen. haya un solo lobo que se detenga a pensar por The un wolves will momento. think, oh, delicious piece of meat. El lobo pensaría, llegó una carne I deliciosa. would love to eat that for a meal. Eso me gusta The cocinar. wolves probably would think that. Probablemente así pensaría el lobo. So whenever I tried to preach the gospel while living in the Lord, Así que cuando trataba de predicar el evangelio dentro del it Señor, felt as though I was surrounded by wolves trying to devour me. sentía como si por todas partes hubieran lobos tratando de devorarme. Whenever I began to think I was doing something well, I quickly humbled myself and could do nothing but pray to God. Por eso, aun cuando pensaba en que estaba haciendo el bien, rápidamente humillaba mi corazón y no tenía más remedio que irme I frente a often Dios. realized that without God's grace, I could never carry out this work. Pensé muchísimas veces que sin la gracia de Dios no podría soportar esta obra. I came to understand that my abilities and accomplishments meant nothing. Por eso comprendí que mis capacidades o mis logros no tenían ningún If significado. God does not bestow His grace, Si Dios no concede su gracia, everything amounts to nothing. entendí que no soy absolutamente nada. No matter how well I preach the Por gospel, muy bien que yo evangelice, if God allows that person to oppose me, then I will suffer. comprendí que Dios puede permitir fácilmente que esa misma persona se vuelva Even when I contra mí. loved and cared for and taught a brother with all my heart and devotion, Yo había amado, ayudado y enseñado a un hermano con todo mi corazón y sinceridad. when he turned against me, just like Judas Iscariot betrayed Jesus, Pero cuando apareció contra mí con una espada como Judas Iscariote traicionó a Jesús, at first I thought, how could this happen? al principio pensé, ¿cómo puede suceder algo así? Brother, how could you do such a thing? Hermano, ¿cómo puedes hacer algo así? This makes no sense. No tiene sentido. I often thought like that. Tuve mucho ese tipo de But when time pensamientos. passed, Pero después de que pasó el tiempo, Jesus had talked about this thing me already. di cuenta que Jesús ya había hablado de eso. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves.
He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. When I did not understand this at first, Cuando al principio no lo entendía bien, exactly how it was. realmente fue así. one missionary returned from India. Un misionero que estaba en la India regresó. When we got together, his face would always be dark and gloomy. Cada vez que se reunía con nosotros, su rostro estaba siempre sombrío y I did not oscuro. know why. Yo no sabía por qué estaba así. I asked that brother, Llamé a ese hermano. Pastor, I don't think I could be a missionary anymore. Pastor, ya no tengo confianza para hacer la obra misionera. I taught with all my heart. Yo enseñé con todo mi corazón. They got saved, Recibieron la salvación. and I truly loved them. Los amé sinceramente. But those people got together and are going against me. Pero esas personas se han reunido para oponerse a mí. From then on, whenever I see people, I think he's going to drive me away too. Y cada vez que veo a alguien, pienso que también intentará He's going to echarme. oppose me too. Esa persona se opondrá a mí. Because of those thoughts, I could no longer do the work of the gospel. Con esos pensamientos ya no puedo hacer la obra del I Evangelio. labored for the gospel and I suffered in India. He trabajado un año en el Evangelio, fui a la India y sufrí mucho. But the sheep I taught are not sheep at all. They are wolves. Las ovejas que enseñé no son ovejas, todos eran lobos. That was what that brother said. Así me dijo aquel I hermano. laughed. Yo me reí. You don't know the Bible. ¿Realmente no conoces la Biblia? Jesus spoke about this. Jesús lo dijo. Behold, I send you forth as sheep in the midst Yo of os envío wolves. como ovejas en medio de lobos. So then, what should the minister do? Entonces, ¿qué debe hacer ahora un Be the evangelista? sheep that is amidst the Debe ser una wolves. oveja que ha entrado en medio de lobos. They're going to devour me. Querían devorarme. They're going to tear me Quieren apart. despedazarme. Lord, help me. Señor, ayúdame. Please change this Por favor, brother. cambia a este hermano. We can see that Jesus works in this way in order to give us such a heart. Podemos entender que Jesús obra de esa manera para que tengamos ese But corazón. that does not mean everyone opposes Sin me. embargo, eso no significa que todos se opongan a mí. There are brothers who share the heart. Hay hermanos que tienen el mismo corazón There are brothers and sisters who love truly with their life. y también hermanos y hermanas que aman la obra como si fuera su I propia can see vida. them giving everything they have, even to the point of tears, to work together for the Podemos gospel. ver cómo participan en la obra del Evangelio, entregando todo de sí mismo de And una there are manera some conmovedora. brothers who disagree with me and go astray. También hay hermanos que realmente no coinciden conmigo en algunas Because the gospel opiniones. that we preach is itself Hermanos, contrary el to the world. Hermanos, el Evangelio que predicamos en sí mismo no encaja en este mundo. When people first hear it, they refuse it. Por eso cuando las personas escuchan esa palabra por primera vez sienten rechazo. But how can we help such people accept the word? ¿Cómo podríamos hacer que acepten esas palabras? In the conversation of Jesus and the Samaritan woman, Cuando pienso en la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water le- that I shall give him shall never thirst. Jesús le dijo a la mujer, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Everyone in a big city like New York or Seoul or Tokyo or Paris, France or London in these places, Si uno fuera a Nueva York, Seúl, Tokio, París, a Londres, a cualquiera de las grandes ciudades del mundo, if you stand in the street and say, if you drink this water, you will never thirst again. y en medio de la calle dijera, si beben de esta agua nunca volverán a tener sed, Rivers of living water will flow from y within de su you. interior correrán ríos de agua viva. Then what would the people ¿Qué say? diría la gente? Nowadays, there's a lot of crazy people. Hoy en día hay muchos locos. Here comes another one. Apareció otro loco más. Wouldn't they say that? ¿No reaccionarían así? Anyone would wonder, how can you drink once and can never thirst again? Cualquiera pensaría, ¿cómo es posible que bebiendo una sola vez nunca más tenga How could there sed? be such water? ¿Dónde existe semejante agua? That is the exact message we have to Sin proclaim. embargo, ese es precisamente el mensaje que debemos And that's anunciar. the word we have to preach. Debemos predicar esas palabras. They don't understand it. Aunque ellos no lo comprendan. Now, great companies, Ahora bien, las grandes empresas they advertise very well. hacen muy bien la publicidad. For example, when they make automobiles, Por ejemplo, si hablamos de they automóviles, say that a fuel-efficient car could maybe travel about 15 kilometers on 1 liter of fuel. suelen anunciar que un automóvil económico recorre unos 15 kilómetros con un An litro de even combustible. more fuel-efficient car might be able to go 20 kilometers on 1 Y liter. los autos más eficientes recorren unos 20 kilómetros con un litro. This is how people advertise. Así es como la gente los anuncia. Some people say, Algunos dicen así. this car is fuel efficient. Este auto consume poca gasolina. It doesn't run on gasoline. No es que el auto avance consumiendo gasolina.
It runs by sniffing gasoline. sino que avanza con solo oler la gasolina. That's how they advertise their cars. Así anuncian los automóviles. People laugh. Todos se ríen. Of course, no car runs on Por supuesto, sniffing no gas. existe un auto que avance solo oliendo They're gasolina. just saying that it takes little gas. Es una manera de expresar que consume muy poca gasolina. Usually a car goes 10 kilometers per liter. Si un auto común recorre 10 kilómetros por litro, If a car can go 15 kilometers per liter, people can believe that. y dice que con un litro recorre 15 kilómetros, uno lo But if entiende. somebody says 100 kilometers per liter, no one's going to Pero si believe it, dicen que con un litro recorre 100 kilómetros, nadie lo creería. right? ¿Verdad? If you say a car can go 100 kilometers on 1 Si liter, un no auto one's going to believe recorrería it. 100 kilómetros con un litro, nadie lo creería. It would be difficult to both make the car and also to advertise such a car. Sería difícil de fabricar un auto así, pero también sería difícil That is anunciarlo. why car companies gradually advance their advertising claims. Por eso dicen que las compañías automotrices hacen la publicidad de manera As they gradual, continue developing future cars, mientras siguen desarrollando sus planes para fabricar autos. they advertise just a little ahead of what the customers are already familiar Deben with. anunciar el auto un poco por delante de lo que los pasajeros o clientes ya conocen. But if someone says a car can travel 500 kilometers on 1 liter, Pero si dicen que un auto recorre 500 kilómetros con un litro de gasolina, even if that were true, nobody would believe it. aunque fuera verdad, nadie lo creería. People are amazed only when the claim goes slightly beyond what they already know. Cuando la publicidad va apenas un poco más allá del conocimiento que uno tiene, la gente dice, qué sorprendente. Not everyone, if a normal car goes 10 kilometers on 1 liter, Pero si un auto normalmente recorre 10 kilómetros con un litro, but this one goes y 13. dicen que recorre 13 kilómetros, Oh, really? uno dice, ¿ah, sí? That's so efficient. No consume mucha gasolina. That's what people will say. Así dice la gente. But if somebody says Pero si con un litro, 1,000 kilometers on 1 liter, dicen que recorre you 1000 won't need to buy kilómetros, fuel for an entire month. o que con un litro no necesitaría pagar gasolina durante un And mes, everyone's going to laugh. todos se reirían. That's right. ¿Verdad? They'll laugh. Sí, se ríen. In the same way, De la misma manera, advertisements in the world go only a little beyond what we already know. en el mundo la publicidad avanza solo un poco más allá de lo que conocemos. But when you look at what Jesus says, it's Pero cuando truly vemos- difficult to believe. Pero cuando vemos la palabra de Jesús, realmente son difíciles de creer. Whosoever drinks of this water shall thirst again. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener But sed. whosoever drinketh of the water that I shall give him shall Mas never el que thirst. bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed It does not jamás. make sense. No se puede It entender. truly does not make sense. Realmente no se puede entender. So, everyone, how does the Bible lead us? Entonces, ¿cómo nos guía esta This is Biblia? what the Bible tells us. La Biblia nos dice así. Simply put, Dicho de otra manera sencilla, you believe in these kinds of thoughts, ustedes creen en sus propios pensamientos, but in front of pero God, delante de Dios, if you believe in your own standards and your thoughts, you can si never creen en believe. el criterio de sus propios pensamientos, jamás podrán creer. When you come before God to believe in Cuando vienen Him, delante de Dios y creen en Él, you must throw away your own standards. deben desechar todos sus propios criterios. Then you can do the work of God. Solo así pueden hacer la obra de Dios. Everyone, the reason you must believe in Jesus is, Ahora bien, la razón por la que debemos creer en Jesús es esta. Jesus said, Jesús dijo, Behold, I send you forth as sheep in the he midst aquí of yo os wolves. envío como ovejas en medio de lobos. Then would Jesus send his children and his servants among wolves so that they would become food for the wolves while preaching the gospel? Entonces Jesús enviará a sus hijos y sus siervos para que sean comida para los Yes, lobos. when Jesus tells us to go, we enter into the midst of Si nuestro wolves. Jesús nos dice que vayamos y entremos en medio de los But lobos, does that mean Jesus will let us become food for the wolves? ¿significa eso que Jesús nos hará comida para los lobos? That is not the case, isn't it? Hermanos, eso no es así. Then Jesus must be protecting me so that I do not become the food for the Entonces wolves. Jesús me protegerá para que no sea comida de lobos. Though I go into the midst of wolves, Aunque vaya en medio de lobos, though I cannot beat the wolves, aunque yo no pueda vencer a los lobos, if I fight them, I will lose. aunque si peleo contra ellos pierda, If the one who sent me into the midst of wolves is Jesus, si quien me envía en medio de los lobos es Jesús, if Jesus said, Behold, I send you forth as sheep into the midst of wolves, si Jesús dijo yo os envío como ovejas en medio de lobos, even though I go amidst the wolves, aunque yo vaya en medio de lobos, I don't know, aunque yo no sepa the cómo, wolves may eat my intestines.
El Señor ciertamente no me envió a medio de los The wolves may lobos tear off my arms, para que los lobos me saquen las entrañas y me tear off my devoren, legs, para que me arranquen los brazos y las piernas. and have me be devoured. That's not why the Lord is sending me there for Jesús sure. no me envió con seguridad para eso. Therefore, even though there seem to be many problems and difficulties, Por eso, aunque parezcan que hay muchos problemas y if dificultades, Jesus said, "Behold, I send you forth as sheep in the midst of si Jesús wolves," dijo, yo os envié como ovejas en medio de when he lobos, sends the sheep, cuando envía a las ovejas, he must have clothed them in armor, Él las hace ir vestidas con una or made armadura. them not to be damaged by the bites of the O prepara wolves. algo para que, aunque el lobo las muerda, no les pase The nada. Lord sends them after preparing Y everything. después de preparar todo, las envía. That's why David seemed as though he would die at Saul's hands, but he did not die. Por eso David parecía que iba a morir en manos de Saúl, pero no murió. Saul thought, Saúl pensaba, I am the king. yo soy el rey. Of course I can kill David. ¿No voy a poder matar a un solo David? I can capture and kill him. Si voy, puedo atraparlo y matarlo. That's true. Es verdad. But Saul almost died at David's David hands. estuvo a punto de morir en manos de David Saúl, saved his life twice. pero Dios lo libró 2 veces. Surely David seemed like sheep among wolves to die at Saul's Claramente hands. parecía una oveja en medio del lobo destinada a morir. Saul thought, Saúl pensó, it's over for David. ahora David ya no tiene escapatoria. Saul thought that many times. Saúl pensó eso muchas But later veces. on, Pero después, al ver la situación, David was outside the trap David estaba fuera del cerco and Saul was inside the trap. y Saúl estaba dentro del cerco. That's how God works so amazingly. Dios hizo eso de una manera muy David is maravillosa. outside the trap and Saul is inside the trap. David estaba fuera del cerco y Saúl estaba dentro. It seemed as though Saul could easily kill David. Parecía que Saúl podía matar a David fácilmente. Isn't this so amazing, ¿No everyone? es algo sumamente misterioso? Jesus said, Jesús dijo, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. he aquí yo os envié como ovejas en medio de lobos. On the other hand, he sent wolves among the sheep. Si por el contrario hubiera enviado lobos en medio de You ovejas, guys listen to me. ustedes escuchen bien mis palabras. You listening? ¿Entendieron? Hey! Ah, That's what they would have done. habría hablado así. But everyone, we do not do that. Hermanos, nosotros no hicimos eso. When I preach at church, I sometimes shout loudly. Cuando predico en la iglesia, a veces grito, I preach loudly. hablo en voz alta, But actually, I'm a sheep. pero en realidad soy una oveja. But nobody in our church thinks that. Aunque nadie en nuestra iglesia piensa I así. think that by myself. Solo yo pienso así. What do you mean my pastor's a sheep? ¿Cómo que nuestro pastor es una oveja? More like a wolf or a Más bien lion. es un lobo o un león. But that's not true. No es así. So that we cannot live this life without the grace of God. Por eso, para que no pudiéramos vivir esta vida sin la gracia Behold, de I send you Dios. forth as sheep in the midst of wolves. El Señor dijo que nos envía como ovejas en medio de lobos. If we do not rely on our Lord, Hermanos, si de verdad no dependemos de nuestro we don't Señor, know what's gonna happen. no sabemos cuándo ni cómo I'm caeríamos. so old in age, but I'm thankful that I can still stand at the pulpit. Estoy muy agradecido de poder seguir de pie en el púlpito aún a esta edad. And this is not because I am a very clever sheep who drove away the wolves, Eso no es porque yo sea una oveja muy inteligente que pueda vencer los but he lobos. sent me amidst the wolves. Cuando el Señor me envió en medio de lobos, Our Lord Jesus, he already knew everything beforehand. nuestro Señor Jesús, que nuestro dueño ya sabía todo de And you can antemano. see that Lord made it possible for me to overcome the wolves by relying on him. Y podemos saber que Él hizo que yo pudiera vencer y depender de Él. If a zebra inside Noah's Ark, Una cebra dentro del arca de Noé, or a Thompson gazelle in the Noah's Ark, una gacela dentro del arca de Noé, saw a lion next nearby, how scared it would si have been. veía al león que estaba a su lado, ¿cuánto miedo habría tenido? But each room had its own compartments. Pero cada habitación tenía compartimientos separados. So the zebra or Thompson's gazelle may have trembled for several days, Así que la cebra o la gacela de Thompson pasaban varios días temblando, but later on realized that there was a wall separating them from the lion. pero al darse cuenta, aunque el león estaba justo al otro lado de la And it pared, was arranged so that the lion could not devour entendían them. que todo estaba preparado para que no pudiera Then devorarlas. the zebra, Thompson's gazelle, and other herbivores could be encouraged every day. Entonces la cebra, la gacela y esos animales herbívoros podrían cobrar ánimo cada día. Hey lion, how are you doing? Oye, león, ¿cómo has estado? So, what are you up to? ¿Estás aburrido? You know, I live right next door to you. Mira, de alguna manera terminé viviendo justo a tu lado. Even though the zebra sees the lion, it's not Si fuera scared una cebra, no tendría nada de miedo al ver al not? león. ¿Por qué? because the rooms are blocked off. Porque el compartimiento está The separado. lion roars.
El león ruge. Wow, you have a loud voice. Ajá, tienes una voz fuerte. But don't think that you're so great because your voice is loud. Oye, no presumas solo porque tu voz es fuerte. Lion, long time ago you roared proudly. Oye, león, antes tú rugías con But fuerza, actually all of us live by grace. pero ahora todos vivimos por gracia. The zebra does not need to be afraid at all, even next to the lion. Por eso, hermano, la cebra no necesita temer en absoluto, aunque sea al lado del Everyone, león. God sent us like the sheep midst of the wolves. Hermanos, Dios nos envió como ovejas en medio de lobos And he makes us humble. para hacernos humildes, And he makes us meek. para hacernos mansos delante de Dios And he makes us look up to God. y para hacernos mirar a Dios. When I think about it, I cannot express how thankful I am to God. Cuando pienso en eso, no tengo cómo expresar agradecimiento frente a As Dios. Jesus sent them into every city and place where he himself would go, Jesús los envió a cada ciudad y lugar donde él mismo debía ir. he said to us, Y nos dijo, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. But do not be afraid. Pero no teman, I have prepared everything. yo he preparado todo. That is what the Lord is saying to us. El Señor nos está diciendo esas palabras. So as I lived in the Lord for more than 50 years, Por eso durante los últimos más de 50 años viviendo en el God did Señor, not allow my heart to become proud. Dios nos permitió que mi corazón no se He did levantara. not allow me to die, Tampoco permitió que muriera. but allowed me to walk in grace. Y me permitió caminar verdaderamente en su gracia. It seemed like I was surrounded all over by the wolves. Aunque muchas veces parecía que los lobos llenaban todos los I lados. was in that kind of situation many Y no times. fueron pocas las veces que enfrenté esas situaciones. But God helped me to do the work of the gospel strongly. Dios me ayudó para que pudiera hacer la obra del Evangelio con fuerza. And he continued to protect me. How thankful I am for that. Y no puedo expresar con palabras cuán agradecido estoy porque Él me So protegió. everyone, the Lord said, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Por eso, hermanos, nuestro Señor dijo de antemano, he aquí los envía ovejas como en I'm medio de afraid. lobos. Ah, Jesús, tengo miedo. I don't wanna go. No quiero ir. When the Lord said this, Cuando el Señor dijo esas palabras, he did not want us to be food for the wolves. Él no nos envió para que fuéramos comida de los He lobos, sent us having already prepared everything to accomplish sino his que habiendo will preparado through todo us. para cumplir su voluntad por medio de nosotros, nos So do not be envió. afraid, No teman. but live a life of praising and giving thanks to the Lord. Espero que vivan una vida alabando y agradeciendo al Señor. Thank you. Gracias. I'll see you again next Nos time. vemos en la próxima hora. Please take care. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.